Good morning. Buenos días. Do you ladies want to move? We got some empty tables. No? Okay. How's everybody doing? ¿Cómo estamos hoy? Most everybody made the time change okay? Casi todos llegaron a tiempo. Yeah. It's always kind of good and kind of hard. Siempre el cambio de tiempo es bueno, pero difícil. Well, this is the third week I've tried to give this sermon. Y esta es la tercera semana que he tratado de dar este sermón. I think it's actually going to happen today. Creo que así va a pasar. So, unless the Spirit is saying something to somebody else. A menos de que el Espíritu le esté diciendo algo a alguien más. So we're in Romans chapters 5 through 8, Y estamos en Romanos capítulo 5 al 8, and just believing that God has a word for us. creyendo que Dios tiene una palabra para nosotros. And as I've said every time, Y como he compartido cada vez, these are deep passages estos son pasajes profundos, with, some pretty serious thought, right, David? con pensamientos muy serios, ¿verdad, Dave? And so we really need the Holy Spirit's help Y ocupamos la ayuda del Espíritu Santo to understand what Paul is saying, or what the Spirit is saying through Paul. para entender lo que está diciendo el Espíritu a través de Pablo. And so again, we're asking God to help us, Nuevamente le pedimos ayuda a Dios, but I'm asking you again today, y a ustedes yo les pido hoy put on your school hats, a que nos pongamos esos sombreros de pensar. right? Like, this is not going to be a light duty sermon. Este no va a ser un sermón así facilito. Might stretch your capacities a bit, Quizá estiremos sus capacidades, but it's okay, right? pero está bien, ¿verdad? We all want to grow, right? Todos queremos crecer, ¿verdad? Yes, thank you. All right. We want to receive what God has for us, amen? Queremos recibir lo que tiene Dios para nosotros, amén. Because if he bothered to instruct Paul on writing this, Porque si se tomó el tiempo para que Pablo escribiera esto, then it probably means he wants us to understand it. entonces significa que quiere que lo entendamos. And some passages just require more work. Y algunos pasajes ocupan más esmero. You know, when he writes in 1 Corinthians 13 that love never fails, Cuando él escribe en 1 de Corintios 13 que nunca falla el amor, that's pretty straightforward. es fácil de entender. Not easy, No fácil, but straightforward. es simple, pero fácil. But when we get into these concepts in Romans 5 through 8, Pero cuando entramos a los conceptos en Romanos 5 al 8, it's a little more challenging to navigate and to understand. hay un reto más grande para entender. There's a lot of nuance, Hay diferentes layer sutilezas upon layer. nivel tras nivel. And we've talked about this. We've covered things several times. Y hemos hablado de esto, he cubrido las cosas varias veces. Hopefully the repeating is good for learning, right? Y espero que el repetir nos ayude a And aprender. that we're learning things about sin Estamos aprendiendo cosas Right. sobre el pecado. and what happened when Adam sinned, ¿Y qué pasó cuando pecó Adán? right? He not only broke God's commandment No solamente quebró el mandamiento de to not Dios eat of the tree of the knowledge of good and evil, de no comer de ese árbol del conocimiento. so he sinned in that act, Sí pecó al hacer ese but hecho, he also entered into sin as a rebellion against God. pero también entró en el pecado con su rebelía contra Dios. And that spirit of rebellion and that the cancer of sin entered into the world at that moment. Y ese espíritu de rebelión y el cáncer del pecado entró al mundo en ese momento. And then sin, through its own actions Y luego el pecado a través de sus propias and acciones the kind of reinforcement of the demonic realm, y el refuerzo del reino demoníaco, we've learned that sin actually becomes a controlling spirit or controlling culture within this world. hemos aprendido que el pecado se convierte en una cultura controlando este mundo So entero. we describe that as our sins, small s, plural, Y lo describimos como pecados as en P our acts minúscula, against God, como esos or- acciones que hacemos or in contra Dios violation of God's will or law, o en violación a la voluntad o ley de Dios, and sin as a culture or cancer that infects all of us now. y también ese pecado como una cultura que nos infecta a todos. But also as a ruling influence over the world. Pero también el pecado es una influencia que controla el mundo. And so when we read in chapters 5 and 6
Entonces cuando leemos en capítulos 5 y 6 that sin reigned, que gobierna el pecado, right? Okay, that's more than somebody's bad action, right? We're getting that? eso está hablando más que alguien haciendo algo malo, ¿lo entendemos? And so we understand now that there's a dynamic in our world Entonces entendemos que hay una dinámica en nuestro mundo that Paul is trying to get us to grasp. que Pablo está tratando que entendamos. Because if we don't see the spiritual realm correctly Porque si no vemos el reino espiritual de la manera correcta and these ideas correctly, y estas ideas correctas, we're going to have a superficial and if not misunderstood view of life. vamos a tener un entendimiento superficial o no vamos a entender bien la vida. As if, all I have to do is be good. Como si, solamente tengo que Like portarme that's bien. the point. Ese es el punto de la vida. No, that's not the point. Ese no es el punto de la vida. The point is that you got infected with something El punto es que te infectaron de algo which is much bigger than you, que es mucho más grande que that tú, controls the whole world que controla todo el mundo and is under the rulership of the devil. y está bajo el dominio del diablo. And so now there is a counterforce to God. Entonces ahora es una fuerza que está atacando a And Dios. the whole thing needs to be dealt with, not just your bad behavior. Y tenemos que lidiar con toda esa cosa, no solo tus mal comportamiento. And that's what happened when Adam sinned, Y eso pasó cuando pecó Adán. right? But the good news is Pero las buenas that noticias son Jesus came que vino Jesucristo as the second Adam, como el segundo Adán, fully righteous, completamente justo, and he did what Adam could not do. y él hizo lo que no pudo hacer Adán. And so in doing that, Y al hacer eso, he reversed the curse él reversó la Paid for the maldición, price, paid the pagó price. el precio and created another realm, y creó un nuevo reino, another authority otra autoridad, besides sin aparte del pecado, that can rule and reign. que puede gobernar y We reinar. call that grace. Y lo llamamos esa gracia. So grace is God's power Así es de que la gracia es el poder de Dios that rules and reigns que gobierna y reina, if we let it, si le damos oportunidad. right? So when we come to Christ, Y cuando venimos a Cristo, we not only get our sins forgiven no solamente nos perdona nuestros pecados and made right with God, y somos hechos justos delante which de is the Dios, beginning of chapter 5, que es el principio del capítulo 5, that Paul proclaims que Pablo proclama that we are in this new position, que estamos en esta nueva this posición, new standing with God este nuevo estándar con Dios, that's based on the actions of Jesus. basado en las acciones de Jesús. And that position, Y esa posición, that standing, is grace. ese lugar es la gracia. Amen? Amén. And so in that grace, Y en esa gracia we have freedom. tenemos libertad. That it tells us, and we're going to read it again, we are now therefore not under the law, Nos dice, y lo vamos a leer una vez más, ya no estamos bajo la nor ley, are we under the reign of sin. ni tampoco estamos bajo el reino del pecado. But in fact, En hecho, in verse 5, chapter 5, 17, en capítulo 5, 17, I'm just paraphrasing this because I don't have it written in y no front lo of me. tengo completamente escrito, lo voy a decir en mis propias palabras, He says that because of what Christ has done, dice, por lo que ha hecho Cristo and the grace that we have received and are receiving, because Y- it's a constant thing, y esa gracia que hemos recibido y estamos recibiendo porque es algo constante, that we are receiving, estamos recibiendo catch this, esto, the power, el poder, the ability la habilidad to rule and reign para gobernar y reinar in this life. en esta vida. Amen? Amén. Right? So rather than being subjects of a foreign enemy, Entonces, en vez de ser sujetos a un enemigo de fuera, the devil under his rule of sin, el diablo, que estábamos bajo su we gobierno de have been pecado, brought into a new realm, ya fuimos traídos a un nuevo a reino, new reign un nuevo gobierno under Christ, bajo Cristo, which is based on grace, que está basado en la gracia, that gives us a new power que nos da un nuevo and a poder new ability y una nueva to habilidad break away from sin para deshacernos del and all pecado of its clutches. y todas sus cadenas. Amen? Amén. So, I hope that you can grasp that. What we just talked about is like so incredible.
Así es de que espero que podamos entender de lo que acabo de hablar es algo increíble. And unfortunately, when we hear it over and over again in religious contexts, Y desafortunadamente cuando escuchamos una y otra vez en los contextos religiosos, we hear it so often that we think we know it. lo escuchamos tan a menudo que, sí, lo entendemos. But I would say that we're just scratching the surface. Pero yo diría que lo entendemos al nivel más básico. Now, we started a few weeks ago to try to take a look at this subject of the law. Y hace unas semanas comenzamos a tratar de entender este tema de la ley, That within this whole thing, que dentro de toda esta cosa, this thing that's happening in our world and in the spiritual realm esta cosa que está pasando en nuestro mundo y en el reino espiritual, of sin on the one hand de un lado tenemos al and pecado grace on the other. y la gracia al otro lado. With sin came death. Con el pecado vino la With muerte, grace comes life, con la gracia viene la vida. right? But within that story, Pero dentro de esa historia, and we can almost leave it with just those two, casi la podemos dejar nomás así, but Paul doesn't, God doesn't. pero Dios no lo deja así. He brings in this thing called the law. Nos trae esta cosa llamada la ley. And that's caused a lot of confusion. Y eso ha confundido a muchos, Because the law, porque la ley, like the things we've learned about sin, como las cosas que hemos aprendido sobre el pecado, is also many layered, también tiene muchos if niveles. that's good English. Sí, eso es inglés apropiado. There's lots of layers to it. Hay muchos niveles para esto. It's actually used in different ways at different times, Es usado de diferentes maneras en diferentes tiempos, both in how the word is used, en cómo se usa la palabra but also how God has used it over time, y también cómo Dios ha usado la ley a través del tiempo. right? And so we want to learn this Y queremos aprender esto because porque the law really affects us, la ley nos afecta, whether we know it or not, lo sepamos o no, because our relationship to the law, porque nuestra relación con la ley, God's law in particular, la ley de Dios en particular, is important in understanding our relationship to Him. es importante que la entendamos para nuestra relación con Él. You've all heard of the word legalism, Todos right? hemos escuchado la palabra legalismo I mean, that we tend to associate that with people y a menudo lo asociamos con la gente who think that they have to, do the right things at the right time and the right way, que piensan que tienen que hacer las cosas correctas al tiempo correcto, de la manera correcta, in order to be okay with God. para poder estar en buen entendimiento con And they're Dios. basically, saying if I do all those things well or correctly, Básicamente diciendo, si hago todo esto perfectamente, then I'm going to be good with God and I'll get to heaven. entonces voy a estar bien con Dios y voy a llegar al cielo. Okay, that's law without any grace. Esa es la ley sin ninguna gracia, But actually, many Christians try to add the law to grace. pero muchos cristianos tratan de añadir la ley a la gracia. Like, I know God has forgiven me of my past sins, Ya sé que Dios me ha perdonado de mis pecados pasados, but I better keep my act together now, pero más me vale que me porte bien ahora, because I don't know how many rounds of forgiveness that He has left, porque no sé cuántos perdones me tiene reservados, right? And so I better be good enough. entonces me porto bien o se me acaban. The problem is, El problema es you live long enough, que si vives lo suficiente, you realize you're running out of grace, te das cuenta que se te está acabando la gracia, or at least you have that fear, right? o tienes ese temor. I mean, anybody catch what I'm saying here? ¿Alguien entiende lo que estoy explicando? Like, again, Andy? Como otra vez, Andy, How long, O Lord? ¿qué tanto más, Señor? Not how long until you come. No, ¿qué tanto más hasta que regreses? How long until I actually get over this thing, whatever this thing is in my life, ¿Cuánto más voy a seguir cometiendo el mismo error en mi vida? that I know God wants me to get rid of, Que yo sé que Dios quiere que me deshaga de eso, but I just can't seem to. pero no puedo. Maybe it's a sharp negative tongue. Quizá es de que hablo demasiado rápido antes de pensar. Maybe it's an addiction. Quizá es una adicción. Maybe it's some idolatry, Quizá algún tipo de idolatría. and it has a hold of us. Y eso nos tiene cautivos. It's a habit that we just can't seem to kick. Es un hábito que no podemos quebrar. And so we get to this point, the same point that Paul gets to at the end of chapter 7. Así es de que llegamos al mismo punto que lleva Pablo al final de capítulo 7. Oh, wretched man that I am. Ay, horrible hombre que soy. Who's going to save me from this body ¿Quién me va a salvar de este cuerpo? of sin and death? De pecado y muerte. Very important words. Palabras muy importantes.
He goes on very quickly then to say, thanks be to God for Jesus. Y luego dice rápidamente, gracias a Dios por Jesús. Because ¿Por qué? in Romans 8:1, En Romanos 8:1 we find one of our favorite texts. vemos uno de nuestros textos favoritos. There is now, therefore, Ahí está un porqué. no condemnation Ya no hay condenación for those that are in Christ Jesus. para aquellos que están en Cristo Jesús. Okay. So I'm gonna kind of tell you where I want this to go, where I think it goes actually, Y les voy a decir dónde pienso que va esto. and then we're going to try to dive back into this issue of the law, Y luego vamos a tratar de repasar otra vez este tema de la ley, because again it does affect us all. porque nuevamente nos afecta a So todos. again, put your thinking caps on. Entonces pongámonos a pensar. Paul is taking us on this journey Pablo nos lleva en esta jornada. of, number one, this proclamation at the beginning of chapter 5, Primero que nada, esta proclamación en el that capítulo we 5, stand in grace, que estamos en gracia. right? But then he dives into how, he goes back to history with Adam, Y luego regresa a la historia con Adán and it reminds us of what happened when Adam sinned, y nos recuerda qué pasó cuando pecó Adán. and that when Adam sinned, Que cuando pecó Adán, the big sin came into the world, el pecado con P mayúscula entró al contaminated us mundo, all, nos contaminó a and through todos, that death came in. y a través de eso vino And la muerte. We also learned that death too Y también aprendimos que la muerte is also more than just dying. es mucho más que simplemente morir. Death is a culture. La muerte es una cultura. Death is an attitude. La muerte es una It's actitud. violence. Es violencia. It's evil. Es right? maldad. Death is more than just your heart stop beating and your body stopping to live. La muerte es mucho más de que cuando se para tu corazón Very, y ya dejas very de important funcionar. concept in Paul's writings. Un concepto muy importante en las escrituras de Pablo. And then he tells us Y luego nos dice that after sin came in the world, que después de que entró el pecado al mundo, that sins, plural S, los pecados en plural were not attributed or charged to the account of human beings. no estaban cargados a la cuenta de los seres humanos. It's kind of a shocking thought, Y es un pensamiento un poco radical. and I'm not going to go down that rabbit trail too far. Y ahorita no me voy a desviar tanto para We had a whole explicar por sermon on qué. this about a month ago, Tuvimos un sermón sobre esto hace como un mes. that, there was a time when there was no law, Hubo un tiempo cuando no había ley, aside from that first law, aparte de esa primera ley, that had already been violated. que ya había sido violada. And then God just let them live, Y luego Dios los dejó vivir. and there was no law telling them, do this, don't do that. No había ley diciéndoles, haz esto, no haz esto. But what did we discover? Anybody remember that conversation that Pero we ¿qué had? describimos? ¿Alguien recuerda esa conversación? That even when there's not a law, Que incluso cuando no hay una ley, it doesn't mean there aren't consequences to actions. no significa que no hay consecuencias a las acciones. Right? And that the consequences themselves form a law. Y que las consecuencias en sí mismas forman una ley. Right? Like speeding has consequences even if there's no speed limit. Como el acelerar tiene consecuencias aun cuando no hay un límite de You're not going to acelerar. get pulled over by a highway patrolman No te va a parar un policía for speeding if there's no speed limit. por acelerar si no hay límite de distancia. But it doesn't mean you won't kill yourself for driving too fast. Perdón, límite de velocidad, pero eso no significa que no te puedes matar Right. por manejar tan rápido. So there was no law, Entonces no hay ley, but there were consequences, pero hay consecuencias, which is the law of consequences. que es la ley de las consecuencias. That's a very important thought. Es un pensamiento muy importante, Because again, I'm trying to help you see that there is the law porque nuevamente quiero enseñarles que está la ley and there are laws. y hay leyes. And we have to understand the difference. Y tenemos que entender la diferencia. And we have to understand when Paul is talking about which one. Y tenemos que entender de cuál ley habla Pablo. Because by the time we get through 7, Porque para cuando in the terminemos con beginning of 7 8, y al principio del 8, we find like 4 or 5 different laws being referenced. encontramos que él habla de 4 o 5 diferentes leyes. And they don't all refer to the 10 Commandments. Y no todas se refieren a los 10 mandamientos. Because ¿Por qué? law is a principle, La ley es un principio, if you will, a reality una realidad of how things work. de cómo funcionan las cosas. In addition to, Aparte, like, the description of that. la descripción de eso. Like, gravity
La gravedad is a law. es una ley, We've named it, la hemos nombrado and we describe it. y la describimos. But it exists whether we do that or not, right? Pero ya existía, aunque The la law supiéramos o exists no. whether we identify it or not. La ley existe, aunque la identifiquemos o no. And God's law is the same, Y la ley de Dios es igual. but He spelled it out for us. Pero Él, gracias a Dios, nos la explicó. Okay, so I was about to tell you where I'm going with this whole thing. I'm getting bogged down here. So, but then we're told that the law came. Pero luego se nos dice que vino la ley. God gave the law Dios entregó la ley to Israel, a Israel right? And they came under the law. y ellos vinieron bajo la ley. The speed limit signs started getting posted. Empezaron a poner esos símbolos de el límite de The velocidad. policemen were driving around. Ya estaban empezando a manejar los policías. Now, if you violated the speed limit, Ahora si violabas el límite de velocidad, you got a ticket. te daban una infracción. Okay? So now the law is telling you dimensions or details that you weren't aware of before. Y ahora la ley te está dando dimensiones o detalles de los cuales no estabas alerta And so antes. we're going to continue to see this progress of how law is used and shapes us throughout our history of humankind. Y vamos a continuar a ver cómo la ley nos afecta en la historia de los seres humanos. But I want you to see where this is going. Pero quiero que vean dónde va esto. So hopefully it makes some sense, and you can maybe better understand why the pastor is spending so much time on this subject. Para que espero que lo podamos entender y nos demos cuenta por qué está pasando el pastor tanto tiempo en este tema. Because Paul is taking us on the journey Porque Pablo nos lleva en una jornada of totally being outside of God, de estar fuera de Dios coming to know God, y llegar a conocer a Dios, experiencing Him, but experimentarlo, mostly on the outside. pero casi solo por fuera. Because our tendency as human beings Porque nuestra tendencia de seres humanos is just to conform on the outside, es conformarnos por fuera, right? That's our, especially to authority. especialmente la autoridad. Once sin came into the world, Una vez que entró el pecado al mundo, none of us really likes to, submit to authority. a ninguno nos gusta someternos the a la only one? autoridad. O solo soy yo. Right? And so we do what we want to do. Entonces hacemos lo que queremos hacer. That if it's good for me, I'll do it. Si es bueno para mí, lo voy a hacer. But if there's nobody looking, Pero si nadie está viendo, right? We are just like lawbreakers. estamos ahí quebrando toda ley. I mean, I still have a hard time putting my seatbelt on. I'm sorry. Aún yo tengo una mala hábito de no ponerme mi cinturón de I hated that seguridad. law when that law came out. Stacy Yo Shaw. odié cuando salió esa ley. Just for rebellion's sake, I usually drive the first couple miles without it being on. Y solo por revelarme a las primeras cuantas millas no me lo pongo, True confession. confesándome. Yeah, I know. But that speaks to our human nature. Pero eso habla a nuestra I naturaleza humana. know you all aren't like that, Ya sé que, ninguno de ustedes son así. but yeah. What is that? ¿Y qué es eso? we have this resistance to law, but God brings in the law. Tenemos esta resistencia He contra la knows ley. this thing about us, Él sabe que esto sobre and so nosotros. we try to take shortcuts. Y tratamos de tomar los atajos. We're always trying to figure out, okay, exactly how much do I have to really do Siempre tratamos de ver, ¿cuál es lo mínimo que tengo que to hacer be just on the inside of the line, para, pasar apenas? right? Because in our minds, Porque en nuestra mente we think that's good enough. pensamos, es suficientemente bueno. Well, that attitude, Esa actitud, I'm just wondering if there's anybody here that would want to own that, but that I have, estaba viendo si alguien me acompaña, pero esa actitud que yo tengo is the very nature of sin, es la naturaleza del and the very pecado. reason why God has to take us on this journey. Y precisamente la razón por la que Dios quiere Because llevarnos en este viaje, Our human nature wants to keep all the rules and everything on the outside. porque nuestra naturaleza humana, quiere seguir todas las leyes, pero por fuera, So that we can be our own person on the inside. para yo poder mí mismo por dentro. Because part of sin
Porque cada pecado, how do we define sin? ¿cómo definimos el pecado? I want what I want when I want it, Yo quiero lo que quiero cuando quiero. right? That's how it shows up. Es como se manifiesta. I want what I want when I want it. Yo quiero lo que quiero Wow. cuando quiero. And that takes us to the disobedience of every single law. Right. That's right. We break one, we break them all. Ujú. Quebramos una y las quebramos todas. Right. And so Paul Así es de que Pablo is taking us on this journey, nos lleva en esta jornada bringing in the law trayendo la ley to show us para enseñarnos ourselves, a nosotros mismos. because he wants to help us Porque quiere ayudarnos get from the outside a ir de afuera to the inside. hacia adentro. That's the point. Ese es el punto. The point is that there is a new way El punto es que hay una that nueva God wants manera us to live. en la que Dios quiere que vivamos. And it's a new way according to the Spirit. Y es una nueva manera de acuerdo al Espíritu. Right? That there's no law. No hay ley. Like there's no law as in there are no speed limit signs. No hay ley en el sentido de que no hay los letreros de límite de velocidad. We understand that analogy now? ¿Entendemos ya esa analogía? That just because there's no speed limit signs, this actually does not mean there's no law. No significa que solo porque no hay los letreros no haya ley. If there were no speed limit signs, Si no hubiera los letreros del which there límite won't de be in the kingdom to velocidad, come, amen, que no va a venir en el reino que viene, it'll be because why? va a ser ¿por qué? Because the Spirit of God will have us Porque el Espíritu de Dios nos va a tener to the point where we will always drive the right speed limit. al punto que right siempre speed. vamos a manejar a la velocidad correcta. Because we will see the circumstances, Porque vamos a ver las circunstancias and our hearts will be caring for others around us, y nuestros corazones van a estar preocupados por aquellos a nuestro honoring alrededor, God, honrando a Dios, and we will just naturally y naturalmente obey, vamos a obedecer. right? God refers to that in Jeremiah and in Hebrews. Dios se refiere a eso en Jeremías, Hebreos. I will write my law in your heart. Escribiré mi ley en tu Right. corazón. That's where he's trying to get us to. Ahí es donde nos quiere llevar. But he brings in this subject of the law Pero también trae el tema de la ley to get us to confront ourselves. para que nos confrontemos a nosotros mismos. That's the point. Ese es el punto. Right? That's the point that I'm trying to get to. I'm trying to help us to grasp this, dynamic, this struggle that we all have. Ese es el punto. Estoy tratando de que entendamos esta dinámica, pelea que todos tenemos, Even as we seek to follow God. aun cuando buscamos seguir a Dios. Because I know for myself Porque yo sé para mí mismo that understanding this has brought me more clarity que el entender esto me ha traído más and claridad ultimately more freedom. y más libertad. Because if I can see myself more clearly, Porque si me puedo ver a mí mismo más claramente, instead of, allowing myself to play games in my head about what's really going on, en vez de jugar estos jueguitos en mi mente de, ¿qué está pasando verdaderamente? Puedo ver dónde no quiero conformarme a la ley de Dios y que no hay manera que yo lo pueda hacer con mi propia carne. Entonces ahí ya puedo dejar mi punto de vista legalístico para ponerme a depender en el Espíritu Santo. Amén. Esa es la jornada. Y tenemos que encontrar más profundamente en este entendimiento de la ley por cuánto nos afecta profundamente. Y nuevamente digo, todos estamos programados con diferentes resistencias o entendimientos a la ley del Dios. Y ya sé que he dicho esto antes, pero llegamos a Romanos capítulo 6 y es como si estamos en un salón universitario y hay un estudiante de segundo grado que se cree todo, que ha estado hablando a Pablo, hablar sobre Romanos 5, que dice, gracias a Dios ya no estamos bajo la ley, pero bajo gracia.
Por eso donde estaba el pecado, la gracia hace más. Entonces sabelo todo de segundo año, y eso significa que el sophomore es un sabio tonto. Se levanta y dice, entonces porque para aumentar la gracia podemos seguir pecando. ¿Acaso no esa es nuestra naturaleza humana? No hay límite de velocidad. A ver qué tan recio me voy. Nuevamente soy yo. Esa es nuestra reacción humana. Y quiero que sean honestos consigo mismos. Dios quiere que sean honestos consigo mismos. Dios quiere que te veas a ti mismo en esta historia. Porque si no, se te pasa el punto. Vas a decir, otro sermón aburrido del pastor Andy. No sé de qué estaba hablando. Y entonces luego sales a tratar de arreglarte a ti mismo. Y por favor, Dios, al tratar de agradar a Dios al comportarte bien. El comportarte bien es una religión. ¿Y saben a qué me refiero? Si hago la cosa correcta, al tiempo correcto, de la manera correcta para poder agradarle a Dios, entonces ya me dan mi 100. Todo eso nosotros lo sentimos. Pero aparte de eso tenemos nuestra rebelión, que es parte de esta cultura de pecado. Entonces entra la ley y comienza a darnos esta lista de qué hacer, qué no hacer, cómo hacerlo. ¿Han leído Levítico? Te dice, cómo lidiar con los animales de tus vecinos y todo esto. Tienes que saberlo todo. Entonces todos esos regímenes de la ley entraron a Israel. Y trajo esta cultura de, que algunas personas son cómo interpretan la ley diferente. Pero ¿eso era el propósito? No. Y los fariseos ponían más y más leyes. Porque ellos se aferraron a la ley como su salvación. Si la ley es importante, pues hay que ponerle más. Para elevarnos más y más, y así estamos más cerca a Dios. Pero se les pasó el punto por completo. Porque la ley nunca fue diseñada para un plan de salvación. Dios nunca tuvo el propósito de salvar a alguien a través de la ley. El punto de la ley era para exponer al pecado y a exponernos a nosotros en nuestro pecado. ¿Por qué? No nos podemos arrepentir si no enseñamos nuestro pecado. Y de ahí a donde se iba la gracia. Porque ¿es el arrepentimiento suficiente? No es suficiente. Puedes decir, lo siento, y puedes seguir tratando, pero eso no va a hacer cambio. Y aunque te arrepientas, ¿qué pasa entonces con todas las consecuencias y las penalidades de tus pecados en el pecado? Necesitas ahí a Jesús. Para poder aceptar su sangre, su sacrificio, para que se encargue de las penalidades.
pero también tenemos que entrar a un nuevo tipo de vida. Y esa es la clave. Y voy a recalcar unos versículos en capítulo 6. Pablo le responde a Sabelotodo, decirle no. Y este es el versículo 2. De ninguna manera, nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Como, ay, tonto, tuviste la idea incorrecta. El punto no es de a ver con cuántos pecados puedes hacer. La idea es salirte del pecado. Es el enemigo. Está contra ti. Versículo 4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, de modo que, así como Cristo resucitó por el glorioso poder del Padre, también nosotros andemos en una vida nueva. El punto completo es esta vida nueva. Versículo 7. Porque el que muere a sí mismo queda liberado del pecado. Solo puedes entender esto si entiendes como el pecado como un amo horrible. No solamente hay un error que cometiste. Y es importante que entendamos esto. Esta oración solo tiene sentido. Queremos ser libres del pecado. No porque dejamos de ver el porno. Aunque eso sí es una ventaja. Pero porque queremos ser liberados de eso. Ni siquiera queremos que tenga alguna influencia sobre nosotros. No solamente que, ya dejamos de ver. O qué tan cerquitas puedo llegar a. Tenemos que ser liberados de ese maestro. Versículo 10. En cuanto a su muerte, esta muerte de Jesucristo, murió una vez y para siempre. En cuanto a la vida, vive para Dios. De la misma manera, versículo 11, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo. El pecado quiere reinar sobre ti. Dios da la ley para ayudarnos a ver cómo está pasando eso. Como cada vez que digo una palabra con ira, ese es el pecado. Y al verme a mí mismo correctamente, debería de estar impactado con mi pecado. Porque invade todo, especialmente al principio. Pero si somos todos honestos, hay suficiente pecado que queda, incluso después de años de caminar con Cristo, que aún debería de enfermarnos al darnos cuenta, al enojados con nosotros mismos, aparte de Jesucristo. Porque las buenas noticias para hacerlo sentir mejor es que el amor de Dios y su gracia sí nos cubre. Pero nuestra reacción no debe de ser, ok, voy a pecar más. Se le pasó el punto. Y luego la segunda pregunta que hace este tonto porque no le tuvo suficiente la primera vez. El versículo 15. Porque se enteró que ya no estamos bajo la ley.
Antes pensó, si aumenta el pecado, aumenta la gracia. Entonces eso es suficiente razón para pecar. Pero luego nos damos cuenta de la ley. Sí, ay, eso es odioso. Y se dio cuenta de la ley y dice, ay, sí, eso está pesado. Pero luego el Pablo le dice en lo que escucha la clase, pero ya no estás en la ley. ¡Woohoo! Dice, entonces vamos a pecar porque ya no estamos bajo la ley, pero bajo la gracia. No hay la ley de límite de velocidad, entonces hay que ir rápido. Nuevamente se le pasó el punto. No, ha sido liberado. Y ahora Pablo va a esto, continúa esto, esta imagen, versículo 16. ¿Acaso no saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel quien obedecen? O son esclavos de aquel a quien obedecen. Ya sea que son esclavos al pecado, que los lleva a la muerte, o de la obediencia, que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes eran esclavos del pecado, y ahora pongan atención, esto es clave, se han sometido de corazón a la enseñanza que les fue transmitida, que se les fue transmitida. La ley no tiene nuestra alianza, naturalmente. Cuando Dios la escribe en nuestros corazones, sí. Cuando decimos como David, amo tu ley y medito en ella día y noche, esa es la ley que lleva a nuestros corazones. Ahí es donde debe de estar. Cuando no solamente es de checar, qué tan recio puedo ir, pero teniendo ese deseo de manejar con responsabilidad, entonces comenzamos a tener esa obediencia que sale del corazón, porque vemos cómo la enseñanza nos beneficia, dándonos cuenta que hemos sido liberados del pecado y nos hacemos esclavos voluntarios de la justicia. Entonces, esa es la jornada de la que está hablando Pablo. Quiero que ya no entiendan la ley como algo que te restringe, como de que y te termina la felicidad y todo esto, pero como la ley fue entregada a Israel en particular, porque eran una nación de esclavos que solo habían hecho lo que habían hecho porque tenían a los esclavos, dueños de esclavos con látigos. Entonces no tenían gobierno propio, no tenían este código moral o constitución que los guiaba como una nación. Entonces necesitaban la ley para esa razón, pero también tenían que venir a entender qué tan separados de Dios estaban, y la única manera en la que podían hacerlo era que Dios les diera un espejo con una imagen de Él mismo enseguida. Este es tu estándar, esta es nuestra meta aquí, como es reflejado en los 10 mandamientos, y este eres tú. Muy separados. Entonces ellos veían qué tanto eran pecadores.
No para que reaccionaran como que, ay, me van a castigar, pero para que vinieran al Señor y aceptaran sus necesidades. Y en ese proceso, aprender que estas leyes eran buenas. Y si se aferraban a ellas de corazón, iban a vivir de manera positiva. Versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida. Porque la paga, y ese resultado es la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mientras el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero nuevamente definimos la vida eterna no solamente como vivir para siempre, pero la calidad de vida, que es vivida bajo la gracia y ese gobierno y reino de Jesucristo en nosotros. Esa es la vida eterna. Porque Juan nos dice que esta es la vida eterna, que te conocen a ti, el Dios verdadero. Dios dentro de nosotros es quien nos da vida eterna, pero también un estilo de vida. Y rápidamente repasemos una analogía que ya compartí para tratar de concluir esto. El vivir en un mundo de pecado es como vivir en la peor parte del peor pueblo que puedas imaginar. Y para algunos de nosotros no tenemos que ir tan lejos. Imagínense ese pueblo, las pandillas, violencia, drogas, abuso, sin leyes, ni siquiera entran los policías ahí, todo caos, lleno de muerte, de oscuridad, opresión, y tú vives ahí y no tienes esperanza de salirte porque las pandillas te controlan, vas a terminar vendiendo drogas o matando gente para las pandillas, y si tienes suerte tienes un trabajo en una bodega y tienes buen dinero, entonces estás atrapado ahí. Y viene Jesucristo y dice, mira, tengo algo para ti. Tengo una casa nueva en un vecindario bueno, donde no hay crimen, no drogas, no violencia. Es un vecindario muy bonito. ¿Quieres mudarte allá? Y creo que todo mundo diría sí, claro. Entonces nos movemos allá y nos damos cuenta que ahí no podemos ir recio, no puedes tener unas fiestas a la madrugada, no hay drogas permitidas. Si estás casado, debes de quedarte casado y fiel a esa persona. Y hay parte que comienza a decir, espérame, ¿acaso no tengo libertad aquí? Aprecio el vecindario limpio, la casa limpia, pero ay, Dios, solo quiero una fiestecita. Ándale, ¿qué? Está bien. En esta casa no. Y entonces ahí comenzamos a tener dificultades. Me gusta el vecindario y me gusta sentirme seguro en la noche. Me gusta saber que mis hijos están sanos en su escuela. Pero ay, mi esposa me ha estado enfadando últimamente y se está viendo muy bien la vecina. No puedes hacer eso ahí.
Entonces esta imagen es para nuevamente ayudarnos a ver nuestra reacción a la ley. Aún entre todas las bondades de Dios, ¿tiene sentido? Y ahí es donde está este conflicto. Porque no importa cuántas bendiciones nos da Dios, aún vamos a estar peleando contra el pecado. Yo quiero lo que quiero cuando quiero. Porque aunque aprecio la nueva casa, el nuevo vecindario, aún yo quiero mis drogas. Entonces somos confrontados con la ley. Y no solamente es la ley de Dios que está escrita por fuera, es la ley que estamos confrontando por dentro. Y este es el tema. Porque la ley contra la que luchamos no es la ley de Dios. La ley es la que es de Dios dentro de nosotros. ¿Tiene sentido? En otras palabras, hay algo más importante, algo más que está pasando que solamente los sí y nos. Y creo que esto pasó a alguien. Perdón, es después de las 12, vamos a concluir, pero este es el punto. Cuando estamos en nuestra vida con Cristo, podemos responder a lo que hace por nosotros con gratitud y con agradecimiento. Y en eso, al estar llenos de gracia y deseo de hacer su voluntad, o podemos estar más serios y peleando. Sí, soy cristiano, estoy salvo, creo, pero estoy como por aquí, por allá, porque yo no quiero deshacerme de mis pecados. Entonces empezamos a ser resentidos, persistentes, y constantemente estamos frustrados con esto. Y luego el extremo es de que estamos completamente resentidos y nos rebelamos. No quiero hacerlo de la manera de Dios. Y esta es la jornada de la que nos habla Pablo. Por eso él presenta estas preguntas que parecen ridículas casi. Entonces seguimos pecando porque si peco va a incrementar la gracia, o no, me pongo a pecar porque no hay ley. Él no está haciendo esas preguntas solo para que, de impresionar. Las está sacando porque sabe que esa es nuestra naturaleza humana. Querer ir allá. Querer aprovecharnos de la gracia. No para agradecerlos y morir a nosotros completamente, pero usarla para excusarnos a nosotros y nuestras malas acciones. Como que, de todos modos me va a perdonar. Y no queremos ver a la ley como solamente algo que solo obedecemos cuando hay señales. O que cuando hay esas señales, o cuando no hay señales, yo hago lo que quiera. Porque eso no es aferrarte a la voluntad de Dios. Y nuevamente me doy cuenta que esto es profundo, pero espero que algo de esto nos esté impactando, porque Dios está muy interesado en lo que está pasando aquí. Sí, quiere que dejes de estar drogándote. Y quiere que no
cometas adulterio, etcétera, etcétera. Pero eso no es su punto principal. Él busca nuestros corazones. Él quiere que estemos devotos a Él. Y aún sabiendo eso, Él sabe que nosotros solamente podemos hacer algo, no lo podemos hacer todos nosotros. La única manera que somos exitosos es con el Espíritu Santo. Entonces ahí paramos y espero que tomaron notas. Yo pido que ustedes le pidan a Dios a recibir esto para que pueda ser transformado por este mensaje, porque nuevamente si Dios tuvo esta seguridad de que Pablo se tomara el tiempo para escribir esto, es importante para nosotros.